Llegar a un país en busca de seguridad es difícil, pero ¿qué tal cuando el proceso es aún más difícil que la llegada? Nosotros somos Jonathan y Roxana y hoy queremos contarle cómo ha sido nuestra experiencia como refugiados aquí en Alemania. Hemos pasado por más de 5 campamentos en apenas un año y hoy les contamos cómo ha sido esta experiencia. Nuestro objetivo es informar y ayudar a quienes están pasando por este largo camino, contarles las cosas que quizás nos hubiera gustado saber antes. Si tú mismo estás en Alemania y estás en un proceso de asilo o conoces a alguien que lo esté, este video entonces es para ti. Bueno, Alemania, un país que yo solamente conocía por el fútbol y poco más, realmente. Tengo que abandonar mi país en cuestión de un mes. Nos dan un ultimátum en Cuba, tenemos que salir de Cuba. Y Rosana decide quedarse, tú decidiste quedarte. Yo vengo con mi papá, mi mamá y mi hermanita. Salimos de Cuba el 5 de noviembre de 2021 más o menos, el 3 de noviembre de 2021. Venimos hacia acá, hacia Alemania, abandonando absolutamente todo lo que teníamos en Cuba. Nosotros teníamos un negocio también en Cuba en conjunto, dejando todo lo que teníamos en Cuba y viniendo a un país totalmente desconocido. Montamos en el avión, llegamos acá, 8 o 10 horas de vuelo, ahora no recuerdo bien cuántas horas son. Aproximadamente 8. Llegamos acá, nos bajamos en el aeropuerto y lo primero que nos habían dicho era que teníamos que buscar a un policía para pedir asilo. Pues buscamos a la policía nos entiende, nos lleva para una sala y rápidamente viene una mujer y nos dice que por qué nosotros no continuamos nuestro viaje, porque nosotros realmente íbamos para otro destino, nuestro avión solamente hacía escala aquí. Y nosotros decimos que no podemos ir para otro destino, que fuimos expulsados de Cuba, que necesitamos asilo político, que por favor que necesitamos protección. Y ella empieza a ver todos los papeles que nosotros traíamos, por suerte nosotros traíamos bastante evidencia, nosotros sí teníamos un caso real, pero al parecer esta persona pensaba de que nosotros tampoco teníamos un caso real. Al mirar los papeles y ver todas las cartas de organizaciones y demás, nos dice que sí, que van a tramitar nuestro caso de asilo, pero el gran problema era la barrera del idioma. Nosotros, mi papá hablaba un poco de inglés, yo no hablaba casi nada de inglés, lo entendía un poco, y bueno, allí nos dice, viene un policía en un momento determinado y nos dice, no, tienen que estar 6 días acá. Y nosotros entendíamos que era 6 días en una sala de espera, que era donde estábamos. Nosotros estábamos sentados en una sala de espera con unas sillas plásticas y nos dicen, no, son 6 horas que tienen, 6 días que tienen que esperar acá. Y resulta ser que el policía lo que nos había querido decir era que eran 6 días en un campamento que está dentro del refugio de Frankfurt, del aeropuerto de Frankfurt. Pero eso nosotros no lo habíamos entendido. Y imagínense la desesperación después de casi 10 horas volando, sin comer. Mi papá le dijo, no, pero mi niña no puede estar aquí. Y ellos eran como que no entendían porque realmente lo que nos habían dicho era otra cosa. Y ahí estuvimos aproximadamente 4 o 5 horas y ya luego sí nos recogieron. Cuando nos recogieron, cuando nos montaron al carro, no sabíamos, en ningún momento sabíamos, bueno, ¿y ahora qué? Nos montaron un auto de patrulla y nos empezaron a dar vueltas por todo aquel El aeropuerto. aeropuerto es demasiado grande, es uno de los No aeropuertos más encontraban la grandes. salida y nosotros cada minuto que pasaba estábamos más asustados porque decían, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Nos van a deportar? ¿Hacia dónde nos llevan? Y bueno, al final vemos que llegamos como a un edificio grande y nos dicen de que ahí íbamos a pasar los 6 días. Y entonces que entendimos de que ellos lo que nos habían dicho era que íbamos a estar 6 días allí. En esta propia situación en la que Jonathan está contando, a partir de esos 6 días, a Jonathan le quitaron su teléfono a todos ellos. Sí, también cabe recalcar que, es decir, era finales de 2021, todavía estaba la época de COVID, no estaba tan grave, pero todavía tenían todos los protocolos de COVID activos. Y entonces recuerdo que a ti te dejaron incomunicado, yo me quedé en Cuba sin saber absolutamente nada. Se suponía que tú quizás me pudieras llamar, pero a través de un teléfono que te dieran en el propio refugio de Frankfurt. Y pues nos comunicamos durante esos días apenas con unas llamadas al día o algo así, solamente para informar que estábamos bien. Yo me quedé en Cuba durante todo este tiempo y 6 meses después pues nos logramos reencontrar acá. El proceso, como decía Jonathan, fue más o menos similar. Ya yo, a raíz de la experiencia de Jonathan, sabía que quizás me llevaran para el refugio donde mismo estuvo Jonathan, de que pasáramos por este proceso, pero no contaba con que cuando fui a solicitar el asilo político con un policía, pues me miró y me dijo, ¿qué? ¿Tú también eres de otra del 11 de julio? Entonces, 11 de julio refiriéndose a la manifestación masiva que hubo en Cuba en el 2021. A mí me dolió un poco de que yo venía realmente con un caso de asilo, con muchas cosas que todavía, con traumas, con sufrimiento todavía, por tener un hermano todavía preso, y que no se me tomara en serio, mediado de las 2 horas de estar ahí, cuando ya me tranquilicé un poco. Yo a todas estas no paraba de llorar, seguro eran los nervios, quizás todo. Hicieron pues su protocolo, tuve que explicar todo lo que había sufrido en Cuba nuevamente para al menos tener una base para que ellos me dejaran en el país. Un oficial de la policía que me miró y me dijo, ok, en español, me dijo, tú vas hoy para un refugio, pero mañana se tomará una decisión contigo porque viniste ilegal a este país y tú lo que llevas es una deportación. Yo pasé la primera noche súper asustada en el refugio porque yo decía, bueno, mañana me pueden deportar.
Y a todas estas nosotros creíamos, teníamos la falsa idea de que siempre nos decían de que a los cubanos no se les daba asilo político en Alemania, a pesar de todas las evidencias que no se les daba. Que supuestamente Cuba para Alemania es un país seguro. Ya ahora mismo esto ha cambiado la situación, nosotros somos ejemplo de ellos y varios otros activistas y periodistas que están acá en Alemania que sí han recibido, por suerte, el proceso así. Bueno, allí ya yo, como para seguir mi parte, estábamos allí en Frankfurt y habían otros muchísimos cubanos. Recuerdo que deportaron a unos 20 cubanos en ese tiempo que nosotros estuvimos en Frankfurt. Y fue bien difícil porque al final son personas que tú ya haces como algo de amistad, están en la misma situación que tú y bueno, fueron deportados unos 20 cubanos, pero realmente sí es verdad, hay que decir de que ellos no tenían un proceso de asilo, no tenían caso de asilo. Nosotros por suerte sí nos dejaron allí y estuvimos como una semana allí más o menos. Sí. Y entonces nos pasaron para un campamento que se llama Gießen, está en Gießen, en la ciudad de Gießen, que es más o menos cerca de Frankfurt. Y fuimos trasladados allí en una pequeña van. Y cuando llegamos a este campamento te hacen como una inscripción, pero ese fue el peor campamento por el que hemos pasado, aquello era apocalíptico, nos dejaron allí, lo primero por intuición, habían otras personas que eran allí, que eran cubanos, y nos dijeron, bueno, nosotros creemos que lo que hay que hacer es ir con este papel, porque te daban un papel para salir del campamento de Frankfurt, y inscribirte aquí, pero no sabemos cómo es la cola, no sabemos cómo es la fila, no sabemos cómo se hace nada. Fuimos, mi papá pudo preguntar allí en inglés, y simplemente te hacían un registro, es como una cabaña que tenían allí, te hacen un registro rápido y nada, como a las 12, 1 de la mañana te pasaban para el campamento como tal. Nosotros estábamos en Frankfurt, que estábamos en un campamento que había buena comida, las condiciones eran bastante buenas, los baños limpios, todo estaba bastante bien. Y nosotros pensábamos que Gießen iba a ser así, dijeron, seguro ahora nos llevan a una habitación o algo así. Bueno, resulta ser que cuando esto era el frente del campamento, cuando empezamos a caminar empezamos a ver carpas, las típicas carpas que usa aquí, por ejemplo, el ejército. Y esto es así. Un dato es de que en aquel momento era noviembre, que eran los meses súper fríos. Sí, era más o menos este tiempo. Nosotros no teníamos abrigos. Ya en Frankfurt sí nos habíamos podido comprar unos abrigos que tenían allí, pero igual no teníamos mucha ropa. Empezamos a caminar y bueno, cuando pensamos, decimos, bueno, a lo mejor tenemos suerte porque había unos edificios, a lo mejor nos ponen en los edificios porque somos una familia también. Estábamos con mi hermana en ese momento había acabado de cumplir 15 años. Y dijimos, bueno, quizás tenemos suerte. Pues bueno, al final no tuvimos suerte ninguna, nos pusieron en unas carpas allí con las demás personas. Aquello era literalmente una locura, todo el mundo hablando en medio de aquella carpa. Por suerte las carpas sí tenían calefacción, pero imagínense, en un cuarto, que no era como un cuarto, era como una cortina que separaba cada cuarto y ahí convivían en cada cuarto de unas 8 a 10 personas de diferentes países. Habían 2 iraquíes, habían 2 personas que eran árabes, pero no sabemos bien de dónde eran. Bueno, imagínate que no nos podíamos quitar para cambiarnos teníamos que ya salir de la habitación porque no nos podíamos quitar la camisa por respeto a esta cultura, a esta religión, no nos podíamos quitar la camisa y fue súper difícil. Me querían separar, no me querían poner ni en este cuarto, me querían poner en otra carpa totalmente distinto con solo hombres, porque eso es para la familia. Las familias incluso estaban mejor, los hombres estaban en carpas que estaban más atrás, que estaban el doble de lejos de los baños, porque los baños estaban fuera. Es decir, imagínense, de diciembre, pleno invierno, el baño lejísimo, 40, 50 metros tenías que caminar. Súper difícil, pero bueno, hablábamos con otros cubanos que estaban como un poco más avanzados en el proceso así, nos decían, no, allí solamente máximo estarán una semana, cuando más 10 días. Nosotros dijimos, bueno, 10 días se pasa donde quiera y ya veremos. Pero bueno, resulta ser de que esto siguieron pasando los días, nosotros nos quejamos y nos sacaron de allí, los sociales nos pusieron en un edificio como tal. Pero el problema fue que al pasarnos al edificio, parece que hubo algún problema en el sistema, lo que iban a ser 10 días, se convirtieron en 20 y después pasamos casi que un mes allí. Estuvimos en esta especie de edificio y ahí estuvimos casi que un mes. La comida es muy mala, nosotros entendíamos también, era un campamento que nos habían dicho que estaba destinado por unas 2.000, 3.000 personas y habían de 6.000 a 7.000 personas. Sí, era Era totalmente una locura. Bueno, incluso allí estuvo la prensa y entrevistaron a varios refugiados, entrevistaron a varias personas y después nosotros al salir de ahí nos enteramos de que habían tenido que mandar de ese campamento para otros lugares porque eso, es decir, lo consideraban como que no era legal tener a tantas personas hacinadas allí prácticamente. Después de tanta espera allí en el campamento de Gießen, por fin nos dieron a todas estas hay que decir también que desde que tú entras aquí que pides asilo político, te quitan todos tus documentos. Te quitan tu identificación, te quitan tu pasaporte, absolutamente todo lo que tengas, incluso me quitaron mi licencia de conducir, todo te lo quitan. Y te dan un papel, que es una hoja de papel, donde está tu foto, eso es en Gießen, donde está tu foto, y con ese papel tú puedes entrar y salir de refugio, no es que estés allí preso, pero tienes que entrar siempre antes de de las 10. notificar. No puedes salir y quedarte fuera del campamento, es decir, tienes que entrar a las 10 de la noche. Bueno, luego de esto ya nos dan nuestro papel, nos transfieren en una guagua
y venimos para el campamento de Sindorf, que es un campamento que ya está más cerca de esta región donde nosotros vivimos. Y llegamos ahí a Sindorf, había que hacer una especie de cuarentena, 2 días, y 2 días creo que era así, o un día, no recuerdo bien. Y entonces nos llevan para este lugar, que nosotros pensábamos que iba a ser normal, una habitación o algo así. Bueno, pues tampoco era esa ninguna Especie de habitación. carpa también. No, no era una carpa, era un contenedor. Era un contenedor frío en el medio del invierno, y cuando llegamos al contenedor estaba congelado eso. Imagínense un contenedor a la intemperie. Y nosotros dijimos, bueno, y tenemos que dormir aquí. Era un contenedor literal con 4 literas. Y el baño del contenedor era un baño de estos, los que se usan mucho acá en Alemania en la construcción, que son plásticos. Son Los baños que se suelen poner también en las ferias y en las cosas sí, en los las baños calles. públicos estos afuera del contenedor. Imagina que dentro de una habitación tú hagas así, y sueltes el humito. Sí. Había muchísimo frío. Yo por otra parte, cuando llegué a Frankfurt, había un grupo conmigo de alrededor de 22 cubanos. Eso fue algo que de cierta manera al principio te ayuda porque no te sientes completamente solo. Yo estaba alejada de ti todavía, apenas hablábamos algo cuando tú lograbas llamar al campamento. Y fue una época difícil, pero es cierto lo que tú dices, una vez que tú pasas del refugio de Frankfurt, que es absolutamente con comida, con todo, que es uno de los mejores campamentos que hay, pasar para Gießen. Yo en mi caso, cuando llegué a Gießen, me pusieron en una habitación con 2 mujeres, eran africanos. No pude hablar nada porque gracias a Dios tú me fuiste, Jonathan me fue a buscar. Y pues no, allí no pasé nada, llegué la primera noche, la misma primera noche me fui. A los 3 días aproximadamente me fui yo personalmente a Sindorf a entregarme. Yo creo de que ese refugio era uno también de los más bien estructurados, independientemente de todo. Ya era un lugar donde quizás tú te podías cocinar también. Podías, sí, ahí habían cocinas, y además te daban un dinero también. Te daban unos 180 euros, como te daban comida, no necesitabas tanto dinero, te daban unos 180 euros para, bueno, para tus cosas, para ropa y demás. Esto es porque cabe recalcar que en aquel momento no te daban un permiso de trabajo y estamos hablando de que quizás ahora cuando llegas el proceso es mucho más rápido y me dieron un permiso de trabajo antes que a ti, después de tú estar más tiempo aquí en Alemania. Sindorf era un lugar donde empezaban a dividir porque estaba la opción de Erlangen, estaba Fischerstraße, que es otro campamento en Nürnberg. En Alemania los estados se dividen a los refugiados. Y los de la nacionalidad parece, es decir, latino, cubano, porque hemos encontrado venezolanos también, están en esta zona. Siempre nos hemos dado cuenta que están en esta zona. Sindorf nos transfieren para Erlangen, a todas estas, sin la primera entrevista de asilo, porque lo primero que tú haces es pedir asilo. Por supuesto, se supone que te dan una entrevista de asilo. Las entrevistas de asilo eran, en mi tiempo, nos decían de que no, y cuándo era la entrevista de asilo, y no, todavía. La primera entrevista de asilo sí la tuvimos estando en Erlangen, pero fue como al mes de estar en Erlangen o algo así. Un campamento donde, por ejemplo, puedes aprender un poco más puedes aprender alemán, porque tienen como unas clases allí que te da una profesora que era buenísima. Y sí, es tus primeros pasitos de bebé en el idioma alemán. Por ejemplo, yo los di en Erlangen, fui ahí estudiando con esa profesora y estudiando por tu cuenta. Ya tienes un poquito más de libertad, te dan como un carnecito que puedes entrar y salir, poco mejor, pero bueno, todavía aún dependes de que tienes que estar viviendo allí, no te puedes quedar, no puedes salir y quedarte si tienes una amistad o una familiar, no te puedes quedar más de 2 días o algo así, tienes que pedir permiso. En el caso mío, yo llegué y como yo estaba entrando a un proceso de asilo sola, en aquel momento yo recuerdo que me pusieron a compartir habitación con una muchacha y que casualmente era cubana, pudimos hablar, nos comunicábamos, pero también teníamos que compartir cuarto, al igual que en Sindorf, con otras muchachas que otro idioma completamente diferente. Se hace difícil la comunicación porque yo no venía yo lograba hablar 2 o 3 palabras en inglés y ya. Habían sociales allí, tenían como un pequeño hospital también, donde daban consultas absolutamente de todo, desde ginecología hasta para las mujeres, hasta cosas de niños. Y ya era como un campamento más conformado, más estructurado. El único problema era que caíamos en lo mismo. No sabíamos qué tiempo teníamos que estar ahí. No sabíamos cuál era el siguiente, porque eran demasiados cambios en muy poco tiempo. Sí, el gran problema, yo digo, del asilo en Alemania es la incertidumbre que tienes, porque tú estás aquí, tú no sabes, por ejemplo, esto de la entrevista nosotros decíamos, pero ¿cuándo es la entrevista? No te decían. En algún momento va a ser la entrevista, ya luego sí nos dieron una fecha, pero entonces te daban la fecha, si estás ahora, te dan la fecha de aquí a 2 meses. A nosotros, por ejemplo, estando en Erlangen, nos llevaron a hacer la entrevista, hicimos la entrevista y no nos dio tiempo. No nos dio tiempo a explicar todo lo que queríamos, porque bueno, tengo que explicar yo mis razones, porque yo tengo un caso aparte, y mi papá y mi mamá sus razones también, porque ellos tenían, yo al ser mayor de edad tengo un caso totalmente aparte. Es súper difícil tú volver a explicar con lujo de detalles todo lo que viviste en Cuba, toda la persecución. Nosotros tuvimos un funcionario que era bastante bueno, bastante, es decir, profesional,
y nos dejaba hablar todo lo que queríamos y nos enfocaba, incluso nos hacía preguntas cuando él tenía una duda que no le había quedado algo claro, nos hacía preguntas, pero oímos de otras personas que no era así para nada. Mediante una social logramos gestionar, unir los casos, gestionar de que nos pusieran juntos. Fue un proceso larguísimo. Sí, que fue dificilísimo, porque primero decían que no tenían habitaciones para estar nosotros dos juntos, después que no, que hacía falta que alguien firmara el papel y esa persona no lo firmaba. Nos logró llegar el transfer y nos transfirieron a ambos, a ti del refugio donde estabas de tus padres y a mí desde donde estaba, en Erlangen, hacia donde nos encontramos actualmente. Ya estando en el refugio donde estamos ahora mismo, es el último refugio por el que pasas. En nuestro caso estamos en un refugio donde tenemos baños compartidos, tenemos cocinas compartidas, que en un inicio lo sabíamos, pero también al mismo tiempo estás con incertidumbre de que no sabes para dónde te van a transferir. Simplemente te montan en un carro y te llevan. Sí, eso no cuando dicen... estabas en Erlangen. Cuando estabas en Erlangen te transfieren para un lugar donde tú no sabes. De hecho, tenemos una amistad que la pusieron, nosotros estamos en el estado de Bayern y lo pusieron casi en la frontera de Bayern con otro estado. Súper lejos de aquí, un pueblito pequeñito que tiene una sola calle, literal. Y bueno, por suerte sí, él ya está bien también porque él ya logró estar en un piso mediante una social y demás, pero en aquel momento fue muy duro para él estar tan separado de todas las personas Sí, que al conocía. principio solamente te dicen, a tal día tienes un transfer, te vamos a transferir, no te dicen hacia dónde. Nosotros también teníamos ese miedo de que dónde nos van a meter. Y entonces, gracias a Dios, caímos en este refugio. Ya logras tener aquí tu permiso de trabajo, que también es una burocracia enorme, pero logras tener tu permiso de trabajo, inscribirte formalmente en la ciudad. Es como donde empiezas específicamente a tener una vida quizás, pero muy lentamente. Y más adelante, ya cuando estaba aquí, fue cuando me dieron mi primera fecha para la entrevista. Estuvimos desde la mañana hasta la tarde-noche y después te cambian de entrevista y vuelves. Gracias a Dios también contamos con el apoyo de una social que fue de las mejores consejos para esto también, que queremos también ayudar, es decir, a alguien que esté en este proceso, que se va a enfrentar a esto. Preparen muy bien su caso, estructuren muy bien las pruebas que tengan, traten de buscar absolutamente todo físico, material que se pueda tocar y llévenlo ese día. Y si pueden tener un abogado, si se pueden permitir un abogado, sí lo contraten, porque el abogado, a mi punto de vista, no es que te vaya a resolver el caso, así por supuesto, pero es una persona que va a estar allí y que se va a encargar de que funcione. Esto de que, por ejemplo, de que no te dejen explicarte, eso no lo pueden hacer. Y si lo intentan hacer en presencia de un abogado, el abogado le va a decir, no, él tiene derecho a explicarse y lo tiene que hacer, explícalo. Luego que tú terminas la entrevista, que en nuestro caso, como decíamos, fueron bastantes días, empiezan los meses de realmente estrés, donde tú no sabes, tú empiezas a escuchar noticias de personas, ay, me llegó el asilo, ay, no, me lo negaron, no, tengo una orden de deportación. Y entonces estás pendiente a eso, a la respuesta del BANFA, con miedo. Bueno, luego de esta espera, como decía Rosana, nosotros por suerte sí nos dieron nuestro asilo, tanto a nosotros como a mis padres también nos dieron el asilo político en Alemania, por lo que ya somos residentes. Y ya es totalmente distinto, ya tienes una tranquilidad enorme porque al final te dan la residencia por 3 años, luego revisan tu caso para ver si las condiciones se mantienen, pero hay maneras. En nuestro caso también nos gustó muchísimo, que fue una tremenda noticia de que no nos dieron el asilo a ti por mí o a mí por ti, sino que nos los dieron a cada uno por separado. Al final unimos los casos, pero fue una misma historia, pero nos los dieron a los dos. Logramos tener, que es una larga historia también, para poder coger la residencia, solicitar nuevamente el pasaporte de refugiado alemán. Fueron unos meses, yo creo, los más estresantes después de la entrevista. Sí. Estos meses no se comparan con nada. Y es chocante porque tú dices, no, ya una vez que me den el asilo, ya todo bien. Y mentira, después que te dan el asilo, es cuando verdaderamente otro proceso de burocracia que es enorme, tienes que cambiar, porque a ti te ayudaba el Social Amt, te ayuda cuando no tienes el proceso de asilo, y después te tiene que ayudar el Job Center cuando eres residente alemán. Y ese cambio de que nosotros tuvimos 3 meses sin recibir ayuda, prácticamente viviendo a alguien que nos prestó algo de dinero, algo dinero que teníamos ahorrado, y estuvimos así como 3 meses. Y fue también un poco estresante, pero bueno, ya ahora estamos bastante bien, ya yo estoy trabajando. Solo lo que le queremos decir es de que no se piensen que por el hecho de que ya van a tener una respuesta del asilo, los problemas burocráticos van a parar, sino es que cuando realmente van a empezar. Ese tiempo ya nosotros estábamos en el curso de integración, pasamos acá el curso de integración, que es muy importante. El mayor consejo que le pueda dar cualquiera y que le vamos a dar nosotros aquí en Alemania es estudien alemán. Aprendan aunque sea lo básico de alemán para poder ir a un lugar y tú poder explicarte lo que tú quieres y lo que... Estudien, no hay otra manera, no hay un camino más fácil, no hay absolutamente nada. Estudien alemán. Acá estamos en Alemania y tienen que estudiar el alemán porque los alemanes no se pueden explicar que tú quieras vivir en este país sin estudiar alemán. Intenta aprender el idioma. Te pasen el curso de integración. El curso de integración es gratis, te lo paga el BAMF, creo que te lo paga, es decir, el gobierno, a una institución del gobierno.
y es un curso bastante bueno, depende de qué profesor también. Nosotros tuvimos suerte y tuvimos un buen profesor y estudien por su cuenta. Es decir, vayan al curso y estudien en su casa por su cuenta porque si no tampoco lo van a aprender. Tienen También que hay estudiar otras y ponerlo en personas de que práctica. prefieren trabajar porque ya caemos en lo mismo. En esta etapa todavía estamos recibiendo dinero del gobierno, en todo este proceso recibiendo una ayuda del gobierno, que muchos tenemos familias en Cuba o familias no sé, los que tienen familia en Venezuela, otros países, tienen familia, quieren mandar dinero y se te agota porque tienes solamente la ayuda del gobierno, no puedes trabajar, es súper complicado encontrar trabajo. Pero si logras encontrar un trabajo y prefieres ser de los que están trabajando, de igual manera no abandones la parte de estudiar el idioma porque de todas maneras lo vas a necesitar. Y la barrera del idioma es fuerte, es grande, pero uno se da cuenta que tú no necesitas un alemán perfecto para trabajar. No sé que tú quieras ahora, si eres un médico y quieras validar tu título, o eres un ingeniero o algo así, pero para un trabajo normal, nadie espera que tú hablas un alemán perfecto. Por ejemplo, en mi trabajo nadie espera que yo hable un alemán perfecto. Yo cometo muchísimos errores y todavía yo digo que yo hablo un poco alemán. Yo no digo que yo hablo alemán, pero sí puedo entender casi todo y puedo explicarme de una manera a veces como un indio, pero puedo explicarme. Si logras llegar a ese nivel nada más de que tú hablar y te entiendan y de que te hablen a ti, tú entiendas, aunque a veces tengas que decir, vivite, por favor, repítame, pero aunque sea muy básicamente, estudienlo porque si no les va a ser muy... Pero bueno, lo importante es de que sí logras estar asegurado, logramos tener nuestra residencia, logramos viajar por primera vez a un país que no fuera Cuba, o sea, solamente habíamos estado en Cuba y en Alemania, y logramos por primera vez viajar, sentirnos unas personas realmente libres. Eso fue una experiencia súper linda. Y realmente te sientes persona ya cuando logras comunicarte con las personas, cuando logras entender que tú estás diciendo, bueno, el alemán que tengo ya me sirve. Cuando las cosas realmente empiezan a dar sus frutos, y es lo que les queremos decir, no se sientan que son los únicos cuando estén pasando por este proceso tan largo, cuando se piensen de que eso es con ustedes nada más. No se piensen eso, sino de que es algo por lo que tenemos que pasar, es parte del camino, es parte hay otras personas que quizás hacen travesía hacia los Estados Unidos súper difícil, pues en nuestro caso nos tocó travesía burocrática. Sí, exacto, muy bien dicho. Y entonces, pero es un proceso de que al final se van a ver los frutos cuando logres decir, ahora vivo en libertad. Entonces también es una parte donde ya tienes derecho a buscarte un apartamento, a salir de los refugios y buscarte las casas. Cosa que nosotros no hemos hecho, por cierto. Nosotros no lo hemos hecho todavía. Pues nosotros, es decir, tenemos otra mentalidad, nosotros queremos ahorrar bastante dinero y acá donde estamos, pues lo podemos hacer porque acá podemos quedarnos. También la situación de los pisos aquí donde vivimos están bastante caros. Y bueno, hemos considerado que aquí podemos vivir básicamente. El gobierno te permite quedarte en el refugio, pues en esta que es la última etapa donde estamos, quedarte en el refugio y que tú lo pagues. O de lo contrario, que te vayas para un piso, pero como decía Jonathan, la situación, hay tantos inmigrantes, la situación estaba tan difícil en esta zona. Sí se puede, por supuesto que se puede buscar un piso. Por ejemplo, mis padres ya viven en un piso, pero bueno, ahora mismo no lo consideramos tan importante o prácticamente somos jóvenes. Sí, ahora mismo luego les mostraremos dónde vivimos ahora mismo, pero estamos viviendo en un refugio donde ya tenemos un baño dentro de la habitación, pero todavía deberíamos compartir cocina. Pero nosotros en este caso nos hicimos como una pequeña bocinita dentro de la habitación y pues estamos bien. La situación de buscar piso ahora mismo es tan difícil. Todavía yo no tengo mi trabajo fijo, tengo algunos trabajos, pero no es algo completamente fijo. Y entonces, pues, de momento nos quedamos acá. Pero para que sepan de que ya cuando están en esta etapa ya son libres también de buscarse un piso y de acomodarse también de alguna manera. Sí, consejo ya al final del video, que acérquense mucho a los sociales, acérquense a las organizaciones como Caritas, otras organizaciones, Diaconía, pero sí acérquense, hay muchas veces que son de mucha ayuda y nada, estudien el alemán es lo que más les va a ayudar porque no hay nada como tú poder resolver tus problemas tú mismo, ir y resolver aunque pases un poco de trabajo, pero es lo ideal. Sí, también cabe recalcar de que si piensan de que quizás ustedes todavía no tienen un caso de asilo muy real, pues intenten integrarse a este país. La integración es lo que más toman en cuenta el gobierno para hacer cualquier cosa, es la integración que tú tengas, de que cumplas con tus cursos de integración o que estés trabajando, que no cuentes con la ayuda del gobierno. Incluso cuando piensan de que obligatoriamente tienen que estar viviendo en este refugio que es el último, también tienes otras opciones que es solicitar al gobierno y mostrarle al gobierno que tú tienes un trabajo suficiente para pagar tu piso, para que ellos te den un autorizo para estar fuera del refugio y pagarte tu piso, demostrando así también de que tú estás más integrado, todo lo demás. Pero espero que este video les haya sido de ayuda, de que nuestra experiencia acá en Alemania les haya servido.
Y que sepan de que si están viviendo todo esto, no son los únicos. Exacto. Bueno, y ahora no se vayan porque vamos a enseñar aquí dónde vivimos, algo bien pequeñito, pero que es nuestro pedazo de hogar. Quédense hasta el final y esperemos de que este video les haya servido de ayuda. Chao. Chao. Y bienvenidos a nuestra pequeña habitación. Aquí es donde surge toda la magia. Bueno, esta es nuestra habitación. Es algo pequeño, pero es donde estamos actualmente. Y está dividida en zonas, por así decirlo. Aquí tenemos la cama. Recuerden de que esto es un refugio donde tenemos que buscar espacio, intentar acomodar las cosas lo más posible. Para eso usamos una cama que tenga espacio a la parte de abajo y así usarla de almacenamiento. Acá viene siendo como la parte de la televisión. Con esta mesa yo arreglo uñas acá, entonces intento que también separar un espacio para poder arreglar uñas. Aquí está la lámpara con la que grabamos. Esto aquí es algo cómico. Estamos con una cocina y entonces intentamos, para no tener que salir y cocinar fuera, pues cocinar acá. Este es nuestro almuerzo ahora mismo. Intentamos cocinar y esto va a ser función de una mini meseta. Entonces, por otra parte, tenemos esto también que lo usamos de almacenamiento tanto para las cosas de la cocina, comida, la parte de abajo, etc. Esto viene siendo nuestro pequeño rinconcito de closet. Cerramos. Y esta es... Y este soy yo. Y esta es nuestra sala. Y él es Jonathan. Aquí contamos con un sofá. Intentamos de que esto se parezca lo más a una sala posible. Aquí estoy yo. Y aquí puedo dormir una persona. Ahí puedo dormir una persona, pero tú no duermes ahí, tú duermes acá. Entonces aquí trazamos unas líneas imaginarias de que esto es el cuarto, esta es la sala y esta es la cocina. Y entonces acá tenemos el baño. Bienvenidos a nuestro baño. Un pequeñito baño donde lo usamos también para almacenamiento de cosas. La ducha allí. Y la parte de la taza, su calefacción y una ventanita. Y pues esto es todo. Suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.